el gobierno chino ha adoptado una decisión de política económica que puede tener un impacto importante en la economía global. Ha decidido por fin abandonar esta paridad que había entre el yuan y el dólar y permitir la apreciación de su moneda. Una apreciación que al parecer pues sería lenta, no alcanzaría más de un 5% al año, pero de todos modos va en el sentido correcto, y es correcto y es bueno para el resto de la economía mundial y sobre todo para la economía de los países emergentes, porque digamos que reduce esa competencia desleal que tenía la moneda o las exportaciones chinas con una moneda tan devaluada como la que todavía tienen. Y por otro lado también es bueno para las propias economías desarrolladas porque les permite exportar un poco más a China si es que se aprecia su moneda, y la China depender menos de sus exportaciones y más de su mercado interno. De hecho, esta noticia se reflejó en ganancias el día de hoy en la bolsa de Nueva York. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ayer el Comercio publicó las encuestas relativas a junio de Ipsos Apoyo y bueno, hay unos pequeños cambios. Keiko Fujimori sube 4 puntos, Castañeda y Toledo bajan 1 punto y Humala se mantiene igual. En ese cuadro tenemos la evolución desde enero. Ustedes podrán ver cómo Castañeda baja 1 punto, pero en realidad se mantiene más o menos en el mismo nivel que tenía desde enero. Su pico fue 23% en enero del 2010. Keiko ha subido de 18 a 22, pero está regresando un poco al nivel que llegó a tener, por ejemplo en febrero tuvo 21. Ollanta Humala se mantiene en 13, está bajando desde en enero, llegó también a su pico, fue un 15, nunca además ha recuperado ese nivel. Y Alejandro Toledo baja 1 punto, él venía subiendo en realidad de 9 a 11, a 12, a 13, y esa subida del Alejandro Toledo parece haberse detenido y más bien estar regresionando. Esto lo podemos ver más claramente en el siguiente gráfico. Ahí están los 4 candidatos, y en el caso de Toledo, del último a la derecha, vemos cómo venía subiendo y esa subida se frena, y más bien, digamos, se convierte en una caída del último mes, ¿no es cierto? Bueno, pero claro, aquí la especulación es que esto tiene que ver con el caso de Lori Berenson, la liberación incondicional, condicional de Lori Berenson, y por otro lado con la manifestación senderista en la Universidad de San Marcos. Los temores que esto habría despertado habrían, digamos, incrementado la intención de voto por Keiko Fujimori, y esto habría determinado el cese de la subida de Alejandro Toledo. Hay una discusión también acerca de si la eventual caída en la intención de voto de Castañeda, que dicho sea de paso en realidad no se ha producido. Se está hablando de una caída de Castañeda, pero esta caída no se ha producido. Hay una diferencia de 1 punto que estadísticamente no tiene significado, no tiene valor. Pero si se produjera, esta podría beneficiar principalmente a Keiko Fujimori más que a Alejandro Toledo por las características del personaje, por la cierta similitud entre, digamos, Castañeda y Fujimori. Bueno, vamos a ir hablando, bueno, del tema este de Toledo y en fin, de la intención de voto presidencial y del veto que habría de Alan García hacia Toledo. Santiago Pedraglio se pregunta el día sábado en su columna en Perú 21, y recuerda esta frase de Alan García en el sentido de que él puede impedir que gane quien él no quiera, y constata Pedraglio que entre los candidatos pro sistema, quien no quiere que gane es Toledo, y entonces dice Santiago Pedraglio que las razones por las cuales Alan García no quiere que gane Toledo son insondables, como decir inexplicables, no entiende por qué, pero en realidad la razón es muy simple, es una razón de orden personal. Cuando Toledo accedió a la presidencia y Fernando Olivera fue su ministro de Justicia, designó a
Julio Quintanilla, el abogado Julio Quintanilla, que era de Perú, del FIM, ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar a Alan García por delitos de lesa humanidad por el caso del Frontón. Y estuvo detrás de esa denuncia intensamente. Al final no habría logrado su propósito, aparentemente, pero eso es lo que Alan García aparentemente no le perdonaría a Alejandro Toledo. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Carlos Tapia, ex miembro de la Comisión de la Verdad. Vamos a hablar del tema de Sendero en San Marcos. De hecho, él estaría protagonizando mañana un debate junto o contra senderistas en esa universidad, o prosenderistas, aunque parece que ese debate ha sido prohibido por la universidad. Vamos a hablar de ese tema con él. Luego vamos a estar con dos candidatos a regidores de Unidad Nacional, Andrés Romero y Walter Guillén, y finalmente con Adolfo Céspedes, presidente del Instituto de Desarrollo y Descentralización, porque hay una noticia muy importante, y es que 5 colegios públicos del Callao han recibido la certificación ISO 9001, una verdadera novedad, una revolución en la educación peruana. Regresamos.